Bienvenidos al Milagro de hoy. Hoy continuaremos con la meditación sobre la vida de San José. María vivía entre tanto en el templo con otras muchachas bajo la custodia de las piadosas matronas, ocupadas en bordar, en tejer y en labores para las colgaduras del templo y las vestiduras sacerdotales. También limpiaban las vestiduras y otros objetos destinados al culto divino. Cuando llegaban a la mayoría de edad, se las casaban. Sus padres las habían entregado totalmente a Dios, y entre los israelitas más piadosos existía el presentimiento que de uno de esos matrimonios se produciría el advenimiento del Mesías. Cuando María tenía 14 años y debía salir pronto del templo para casarse, junto con otras 7 jóvenes, vi a Santa Ana, su madre, visitarla en el templo. Al anunciar a María que debía abandonar el templo para casarse, la vi profundamente conmovida, declarando al sacerdote que no deseaba abandonar el templo, pues se había consagrado solo a Dios y no tenía inclinación por el matrimonio. A todo esto le fue respondido que debía aceptar algún esposo. La vi luego en su oratorio, rezando a Dios con mucho fervor. Vi a un sacerdote muy anciano que no podía caminar. Debía ser el sumo pontífice. Fue llevado por otros sacerdotes hasta el Santo de los Santos, y mientras encendía un sacrificio de incienso, leía las oraciones en un rollo de pergamino colocado sobre una especie de atril. Hallándose arrebatado en éxtasis, tuvo una aparición, y su dedo fue llevado sobre el pergamino al siguiente pasaje de Isaías. Un retoño saldrá de la raíz de Jesé, y una flor ascenderá de esa raíz. Cuando el anciano volvió en sí, leyó este pasaje y tuvo conocimiento de algo al respecto. Luego se enviaron mensajeros a todas las regiones del país, convocando al templo a todos los hombres de la raza de David que no estaban casados. Cuando varios de ellos se encontraban reunidos en el templo en traje de fiesta, les fue presentada María. Entre ellos vi a un joven muy piadoso de Belén, que había pedido a Dios con gran fervor el cumplimiento de la promesa en su corazón. Vi un gran deseo de ser elegido por ser esposo de María. En cuanto a ella, volvió a su celda y derramó muchas lágrimas, sin poder imaginar siquiera que habría de permanecer siempre virgen. Después de esto, vi al sumo sacerdote, obedeciendo a un impulso interior, presentar unas ramas a los asistentes, ordenando que cada uno de ellos la marcara con su nombre y la tuviera en su mano durante la oración y el sacrificio. Cuando hubieron hecho esto, las ramas fueron tomadas nuevamente de sus manos y colocadas en un altar delante del Santo de los Santos, siéndoles anunciado que aquel de entre ellos cuya rama floreciere sería el designado por el Señor para ser el esposo de María de Nazaret. Mientras las ramas se hallaban delante del Santo de los Santos, siguió celebrándose el sacrificio y continuó la oración. Durante este tiempo, vi cuando después del tiempo marcado les fueron devueltas las ramas, anunciándoles que ninguno de ellos había sido designado por Dios para ser esposo de aquella virgen. Luego vi a los sacerdotes del templo buscando nuevamente en los registros de las familias, si quedaba algún descendiente de la familia de David que no hubiese sido llamado. Hallaron la indicación de 6 hermanos que habitaban en Belén, uno de los cuales era desconocido y andaba ausente desde hacía tiempo. Buscaron el domicilio de José, descubriéndolo a poca distancia de Samaria, en un lugar situado cerca de un riachuelo. Habitaba a la orilla del río y trabajaba bajo las órdenes de un carpintero. Obedeciendo a las órdenes del sumo sacerdote, acudió José a Jerusalén y se presentó en el templo. Mientras oraban y ofrecían sacrificio, pusiéronle también en las manos una vara, y en el momento en el que él se disponía a dejarla sobre el altar delante del Santo de los Santos, brotó de la vara una flor blanca, semejante a una azucena, y pude ver una aparición luminosa bajar sobre él. Era como si en ese momento José hubiese recibido al Espíritu Santo. Así se supo que este era el hombre designado por Dios para ser prometido a María Santísima, y los sacerdotes lo presentaron a María, en presencia de su madre. María, resignada a la voluntad de Dios, lo aceptó humildemente, sabiendo que Dios todo lo podía, puesto que él había recibido su voto de pertenecer solo a él. Ceremonia nupcial. Las bodas de María y José, que duraron de 6 a 7 días, fueron celebradas en Jerusalén en una casa situada cerca de la montaña de Sión, que se alquilaba a menudo para ocasiones semejantes. Además de las maestras y compañeras de María de la escuela del templo,
asistieron muchos parientes de Joaquín y de Ana, los padres de María, entre otros un matrimonio de Gofna con 2 hijas. Las bodas fueron solemnes y suntuosas, y se ofrecieron e inmolaron muchos corderos como sacrificio en el templo. He podido ver muy bien a María con su vestido nupcial. Llevaba una túnica muy amplia abierta por delante, con anchas mangas. Era de fondo azul, con grandes rosas rojas, blancas y amarillas, mezcladas de hojas verdes, al modo de las ricas casullas de los tiempos antiguos. El borde inferior estaba adornado con flecos y borlas. Encima del traje llevaba un manto celeste parecido a un gran paño. Además de este manto, las mujeres judías solían llevar en ciertas ocasiones algo así como un abrigo de duelo con mangas. El manto de María caíale sobre los hombros, volviendo hacia adelante por ambos lados y terminando en una cola. Llevaba en la mano izquierda una pequeña corona de rosas blancas y rojas de seda. En la derecha tenía, a modo de cetro, un hermoso candelero de oro sin pie, con una pequeña bandeja sobrepuesta, en el que ardía algo que producía una llama blanquecina. Ana había traído el vestido de boda, y María, en su humildad, no quería ponérselo después de los esponsales. Las jóvenes del templo arreglaron el cabello de María, terminando el tocado en muy breve tiempo. Sus cabellos fueron ajustados en torno a la cabeza, de la cual colgaba un velo blanco que caía por debajo de los hombros. Sobre este velo le fue puesta una corona.